las mujeres de la nueva secta. Entonces, su señoría, ¿cómo es posible que una serie de personas en la Biblia, incluyendo el primer padre de nosotros, Adán, tuvieron dos mujeres? Porque en Isaías 53:14 nos habla de la segunda mujer de Adán, donde nos dice que esta mujer, Lili, su segunda esposa, que en el Génesis dice que el Señor la creó y dice que después creó a Eva de una costilla. O sea, Adán tenía dos mujeres y una de ellas fue la que pecó. ¿Cómo es posible que Abraham, Jacob tuvieran varias mujeres y el Señor los escogió como profetas? O sea, es imposible que esta gente no permita que nosotros tengamos varias mujeres, mientras que los antepasados, llamados los padres de la fe, Israel, tuvieran dos mujeres. Yo espero que estemos tomando en cuenta los 30 segundos. No, luego ya. Bien. Debe saber que a todas las personas que tuvieron otra esposa o varias, no les fue bien. Primeramente, vemos a Abraham, vemos a algunos de ellos que tuvieron un hijo y tuvieron hijos que fueron fuera del matrimonio. Objeción, su señoría. Abraham fue llamado el padre de la fe. Jacob fue el padre de Israel. Él dice que no le fue bien donde de uno salió toda una nación y donde Abraham ha sido el padre de la fe de su secta religiosa. Entonces, no me puede alegar que lo que han tenido dos mujeres le ha ido mal. O sea, es irrelevante su respuesta. No ha lugar su propuesta. No, momentito. No ha lugar aun cuando el texto no está razonado con lo que dice. No, lo que quiero decir más. Entonces, lo que él dice no ha lugar, pero el texto que está citando tampoco ha lugar. Así que trate de responder la pregunta. Bueno. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, el versículo número 22 dice que la mujer fue creada de la costilla del hombre. Ahora bien, Dios en el principio estuvo de acuerdo de que el hombre tuviera una sola mujer. Ahora bien, si Dios hubiese querido que el hombre tuviera dos mujeres, le saca dos costillas. Entiendas el caso. Acabé de decir que Adán tuvo dos mujeres. Okay. Tiene que refutarme una de las dos para decirme que no. Porque yo acabo de decir que no, señoría. Perdón. Dígale Yo acabo de señalar una segunda Momentito, mujer. usted no puede pelear entre ustedes. Habla uno y después otro. Por eso. Por ejemplo, Momentito, los dos se callan. Termine usted. Perfecto. Vuelvo y repito, Dios nunca estuvo de acuerdo de que el hombre tuviera dos esposas. Vuelvo y repito, por eso le creó una a Adán, una esposa. Si Adán tomó otra esposa, fue por cosa de él. Ahora bien, si notamos, cada vez que uno de esos patriarcas tomó dos o más esposas, el problema que le sucedió. Ejemplo, si nos vamos al problema de Abraham, que tuvo a Ismael y a Isaac, nos damos cuenta que todavía para esa tierra se están peleando porque fue de dos mujeres diferentes. Adelante, fiscalía. acabo de decir que Adán tuvo otra mujer, porque cuando dice en el texto de Génesis 2, 4 al 25, que dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después dice que creó a Eva de las costillas. O sea, estamos viendo dos mujeres aquí, a la cual Isaías me dice a mí y habla de ella en el capítulo 53 de Isaías. No lugar. O sea, no al lugar. Entonces usted tiene que comprobarme que esa mujer a la que llamamos Lili nunca existió.
Eso es mentira. Cuando yo le estoy tomando el texto bíblico, tanto del Génesis de la creación como el de Isaías. La creación se refiere. Génesis 1:27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre de tu imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves. El 27, y creó Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. El otro, cuando Dios crea a Eva, que la saca de la costilla de Adán, está diciendo cómo formó la mujer. En el capítulo 2, entiéndase, él da la descripción de cómo fue Eva creada, pero ya en el capítulo 1, él da por sentado la creación de Eva. Si usted escribe y dice, varón y hembra los creó, y luego dice que sacó a Eva de la costilla, y dice que el mismo Adán la llamó varona, eso indica que hay otra segunda persona, a la cual habla y testifica Isaías 34:14. No al lugar, mire, usted está malinterpretando el texto. Ahí dice que Dios lo creó a los dos, pero después se explica que solamente Eva. No se menciona otra parte donde diga que Adán tuvo otra mujer, no lo diga ahí en Génesis. Solamente los hijos. Le estoy diciendo que está en Isaías 34:14, donde dice y habla de Lili. Yo le estoy hablando a ustedes que se menciona a esta mujer. ¿Tiene una Biblia? ¿Isaías dónde? ¿En qué Biblia es? Ahí vamos con el texto. Y vamos a leer el texto. La fiscalía está inventando versos. En la Biblia de Jerusalén, el pasaje se traduce como los gatos salvajes se juntarán con hienas y un satiro llamará al otro. También allí reposará Lili y en él encontrará descanso. Eso no se refiere a nada. No es lugar de esta pregunta. A nada. ¿Qué me dice la fiscalía ahí abajo? En esta Biblia, ¿En esa Biblia qué? en esta Biblia no se encuentra esa relación que usted da en esta Biblia. No es mi problema de cómo ustedes traduzcan la Biblia. Mi problema es que aquí lo dice y ellos tendrían que refutarlo con pruebas tangibles de que el texto no sirve o es apócrifo o lo que sea. Pero no me lo han dicho, no me lo han probado. O sea, que esta pregunta, este punto es mío. Ok, vamos a ver. ¿Algún otro texto para refutar la razón No hay por qué forma. no tenemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento? ¿Por qué razón nosotros como iglesia no prodigamos el hecho de tener más de una esposa? ¿Algún texto más? O si no, vamos a ir a otra pregunta. Yo tengo aquí dos textos que podríamos relacionarlos entre ellos. Dale. Seguir Mira, con la doctrina. yo tengo dos citas que podemos relacionarlas entre sí. Ya, la quitaron. Pero dijeron que si tenían otra cita. Ya no hay forma, ya te dieron los puntos. Una cita más si tienes, ¿verdad? Ok. Vamos a la otra. A la otra doctrina. Vamos. Última doctrina. ¿Por qué con un texto bíblico? Déjenme hacer una última pregunta de esta. ¿Por qué si Adán y Eva permitieron, Puede, claro. ¿por qué si Adán y Eva permitieron que sus hijos se casaran con sus hermanas? ¿Por qué no se permite en el día de hoy? ¿Por qué razón? Voy a ir libre albedrío. Uno, dos, probando. Okay. Si nos vamos.
Si nos vamos al libro de Levítico, el capítulo 18, habla sobre las inmoralidades sexuales. Ahora bien, en el principio Dios permitió que hermana y hermano se casaran porque no había otra manera de multiplicarse. Ahora bien, cuando llegamos al Éxodo, en el libro de Levítico, ya como la descendencia era grande, entonces el Señor le da leyes específicas al pueblo de Israel diciéndole con quién deben casarse y con quién no deben casarse. Vamos a pasar a otra, pero ya el Señor había dicho que eso era abominación para tu pueblo. O sea, es irrelevante. Ajá. ¿Qué es mayordomía? ¿Mayordomía qué es? Mayordomía es la responsabilidad que le cabe al hombre. ¿La responsabilidad? ¿Perdón? ¿La responsabilidad? Que le cabe al hombre. ¿Que le cambia al hombre? Sí, tiene el hombre por lo que Dios le ha dado. Todo lo que Dios le ha dado, nos ha dado tiempo, nos ha dado tesoros, nos ha dado tierra. Todo eso que nosotros tenemos que administrar es la mayordomía. El mayordomo es aquel que administra unos bienes. También mayordomía significa administración. Es un administrador. ¿Significa administrador o administración? ¿Cuál era? Es lo mismo. Porque yo estaba hablando de mayordomía, no de mayordomo. Mayordomía es la administración de los bienes. Está bien, no se preocupe. Estoy totalmente claro. Totalmente claro. Bien. Ustedes hablan de mayordomía y de hacen un énfasis en el dinero. Porque yo tengo que dar la cantidad que ustedes imponen cuando Dios a mí no me ha impuesto ninguna cantidad. Me refiero en las ofrendas. Podemos encontrar textos bíblicos en la mayordomía, pero en ningún momento nos podemos encontrar con que el Señor me ha puesto una cantidad de ofrenda. Yo doy lo que a mí me da la gana. ¿Por qué ellos exigen una cantidad en ellos? Si como adventistas del séptimo día que somos, tenemos muy bien claro lo que es el concepto de diezmo. Está bien definido, el 10% de nuestra entrada. Ahora bien, con relación a las ofrendas, nuestra iglesia no tiene una posición fija de cuánto se debe de dar. Se recomienda que se dé el 10% también de las entradas. Ahora bien, usted debe dar conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Según el Corintios, pero yo esto digo, el que siembra casamente también segará casamente, el que siembra generosamente también segará generosamente. El 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni necesidad, porque Dios ama a la hora de Dios. Cuando nosotros hablamos de buena conducta, ¿por qué necesariamente? Mira, piense bien la pregunta, última pregunta. Ya. ¿Cómo que última pregunta? Exactamente, vamos a hacer. Última pregunta.
a terminar con souvenirs. Sí. Eso es lo que están exigiendo, vamos a dar souvenirs. Y como ustedes son tan capaces, nosotros vamos a hacer souvenirs. Bien, entonces hagan bien silencio, no hay problema con eso. Señores, se habla de un santuario en una doctrina y yo quisiera que ustedes me digan dónde empieza eso y por qué ustedes creen que hay un santuario en el cielo. Bueno. A la defensa hay dos preguntas en una. A la defensa ya hay dos preguntas en una. Muy bien. Tenemos una creencia de que hay un santuario en el cielo, ya que Dios nos dio los planos para el santuario que tenemos que haber aquí en la tierra, diciendo así en Éxodo 25, 8 y 9 aquí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así los haréis. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta que cada respuesta que me den la tomo como buena y válida. Yo hice una pregunta y no se contestó. Porque esa no fue la pregunta que hice. Esa no es la respuesta a la pregunta que yo hice. Así que se toma como buena y válida. Yo no necesito más respuestas. Fiscalía, usted hizo dos preguntas, y él le da dos respuestas. Así que le da otra respuesta. Bueno, en cuanto al santuario del cielo, Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en el santuario hecho por manos de hombre, porque era una sola copia del santuario verdadero, sino aquel que entró por sí mismo en el cielo, donde ahora se está sentando por nosotros ante Dios. Perfecto. Hicieron una, falta otra. ¿Dónde inicia la doctrina del santuario? ¿En qué texto inicia la doctrina del santuario? En el Antiguo Testamento, por supuesto. Éxodo 25, 8. La tomo como buena y válida esa, a la cual que no es. Perfecto. Junto con este santuario, ustedes hablan de una profecía y esta profecía empieza en el año 457 a.C. Perfecto. Esta profecía totalmente extensa y muy larga, a la cual nosotros entendemos que las fechas que ustedes dan son totalmente erróneas, porque no está registrado que en el año 27 Jesucristo fue, ¿qué cosa? ¿Qué pasó en el 27? Bautizado. Fue bautizado. Entonces, la historia no marca estas fechas y ninguna de las que están en esta profecía. Ahora, yo quisiera brevemente que ellos me marcaran contextos y quizás parte de la historia dónde empieza esta profecía y cómo la historia puede decir cierto a esto. Ok, empezamos primero con lo siguiente. En Daniel los compañeros van a citar la cita de las 70 semanas. Yo le voy a especificar que eso comienza día por año. Y nos vamos a Ezequiel capítulo 4 en el versículo número 6. Dice de la siguiente manera: cumplí esto y te acordarás y te acostarás sobre la derecha y llevará la maldad a la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para hacer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y unir al santo de los santos. Estas semanas que están aquí determinadas, quieren decir cortadas. ¿Cortadas de dónde? De los 2300 años que se representaron antes en la visión en Daniel 8:14.